Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 4 de agosto del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y ustedes saben, estos programas son en vivo y con todas las peripecias que puedan ocurrir en programas como estos, ¿verdad? Usted nos va a irse la luz, hay problemas técnicos, eso es lo normal. Tenemos para compartir con ustedes un sinnúmero de informaciones, tanto del ámbito local como internacional. Empezando, pues el presidente Abinader promulgó el Código Penal con todas y sus falencias señaladas por especialistas y las quejas y alaridos y rechazos, etcétera, pero ya por lo menos podemos decir que tenemos un código que sustituye aquel de 1844, el código napoleónico, ¿verdad?, que venía con unas ciertas ligeritas modificaciones ante una cantidad de nuevos delitos que obviamente no tenían cabida bajo el mismo y las personas andaban por ahí pues como chivos sin ley, porque si no hay delito que te condene, no hay nada que diga cuál es la pena, pues obviamente era una especie de impunidad institucionalizada lo que teníamos con ese código pasado. Y sus otras cosas, pues, hay muchas cosas, ahora vamos a algunos detallitos, conoceremos del mismo. También a nivel local estuvo el partido La Fuerza del Pueblo en votaciones para elección de una parte importante de su comité central, de nuevos miembros, no sé si como 600 me parece que era, y estuvo el país ayer en votaciones, unos 75,000 miembros de ese partido estuvieron ejerciendo su voto para elegir los miembros de su comité central. Y luego de ahí se seleccionan las autoridades del comité político y bueno, qué sé yo, los detalles que siguen. Y ahí el presidente Fernández dio unas declaraciones, también Danilo Medina, que anda tirado en la calle del medio, su partido, dio declaraciones criticando al gobierno. Eso lo vamos a conocer en unos instantes, tanto lo del presidente Abinader, las declaraciones del presidente Fernández y también mencionaremos algo de la del presidente Medina. A nivel internacional, ustedes saben que la semana pasada el presidente Trump dio unas declaraciones en respuesta a unas... Estaban mofándose allá desde Rusia y hubo un borracho que fue primer ministro, presidente, apellido Medvedev, que habló y siempre está de ocupar Europa, de bombardear todas las capitales, se habla siempre borracho. Y el presidente Trump dio una orden, me parece también más de bulto que otra cosa, de desplegar unos submarinos nucleares. Esos submarinos usted nunca nadie sabe dónde están, porque si supieran fueran un objetivo, fueran un sitting duck, como se llama, un pato sentado de los que se usan para tiro al blanco. Usted nunca sabe dónde andan en esas profundidades marítimas, esos submarinos apagan toda señal y se mueven para donde sean y no hay que decir que anden porque ellos tienen sus estrategias, es justamente de andar de incógnitos y de andar bien cerca del enemigo como una manera de deterrence, de disuasión, que tú no sepas dónde está y no te metas conmigo porque si te metes conmigo yo te puedo, ¿verdad?, ofender, pero bien. Así están esas cosas, sigue la guerra de Ucrania y hay reacciones además por las sanciones propuestas de los 10 días que dio Trump, que redujo de 50 a 10 y por eso se mofaban allá en Rusia esa gente, ese grupo, ¿verdad?, de los putinianos, para llamarlo de algún modo. Pero ahí no ha pasado más que eso. El representante de negociador de Trump va que para Moscú, ahí están los rusos y los chinos haciendo ejercicios militares en el mar de China o del Pacífico y no para de suministrar por debajo, dice que nunca que no, equipos electrónicos y ópticos y de alta tecnología para que los rusos lo puedan usar en sus armamentos para seguir bombardeando
los edificios, las ciudades, 30 muertos, 15 muertos, edificios destruidos, que ellos están bombardeando objetivos militares. Mentira, como todo lo que proviene del Kremlin, mentira. Pero esa es la situación. Vamos a esperar cómo viene, ya se está el plazo que él dio, sabrá Dios, nada más se la para hablando y no toma las medidas correspondientes, al menos por lo menos le está dando los armamentos que está comprando la Unión Europea. Eso es por ahí. Por el otro lado, el viernes nosotros aquí dimos rápidamente a conocer la información que el Departamento de Trabajo, el Buró de Trabajo, lo que hace los análisis, que da los datos del empleo, había dado una información de que solamente se habían perdido 73,000 empleos en junio. Y eso provocó la hecatombe en la Casa Blanca, y Donald Trump, que cuando los números le gustan los aplaude y los usa, reaccionó violentamente y ordenó, y insultando a la señora, a la especialista, una profesora, una doctora con PhD y de todo, que tenía 20 años en esas funciones, cancelándola. Y eso ha tenido implicaciones en los mercados el viernes, en toda la prensa económica del mundo, porque ese Labor Bureau Department, el Departamento de Estadísticas, realmente es que evalúa esas informaciones, las supervisa, las corrige de cómo todas las empresas de los diversos sectores, educación, salud, manufactura, servicios, etcétera, si han adicionado o han reducido la cantidad de empleo, cuántas personas aplican a los seguros de desempleo, y todas esas son informaciones que los mercados esperan ávidos para tomar sus decisiones de inversión. Y ese mismo departamento justamente es el que produce el dato de la inflación, el índice, el IPC, el índice de precio del consumidor, el CPI en inglés, Consumer Price Index. Y ese dato de la inflación, que pasó de 2.4 a 2.7, es el que mantiene a la Federal Reserve en pánico, porque el objetivo de la inflación meta, como aquí la de nosotros es 4 más o menos 1, puede ser 5, puede ser 3, es el rango, allá es 2%. Y no se ha logrado llegar al 2% desde la pandemia, que llegó hasta por ahí por 9 y eso, y se ha logrado ir bajando, pero no bajó de más de 2.3 por ahí. Pero 2.3, como quiera, todavía es un 10% por encima, más de un 10% del objetivo. Y eso es el pleito que tiene Trump con la Federal Reserve. Hay dos de ellos que ya una renunció, una gobernadora, hay otro que está pendiente porque cree que Trump lo va a nombrar a él. Pero Trump es tan díscolo en ese tipo de cosas, y esas propias medidas económicas y esas acciones, porque está haciendo lo mismo. Ustedes se recuerdan lo que hizo China hace un tiempo, como nosotros aquí le damos seguimiento, que cuando el desempleo juvenil se le metió en 20, 21%, prohibieron dar más cifras. ¿Ustedes se recuerdan de esa situación? Yo le dije cuántos 12 millones de estudiantes que habían salido de las universidades en el año pasado y que tenían que volver para sus campos, para sus montes, por ahí, para de donde habían vuelto, porque no tenían espacio para donde trabajar y no había lugares. Pues así está Trump, no le gustan los números, él mata el mensajero. Pero la realidad es más obtusa que esa. Si los precios han empezado a subir, si los precios están subiendo, si el desempleo está creciendo, en los últimos 3 meses y en cada uno de los meses ha perdido como 258,000 posiciones de trabajo. Junio, mayo y abril. Entonces no le gustan los números, cancela, quita a la señora, y eso evidentemente ha tenido repercusiones negativas en los mercados. Desde el viernes cerraron en negativo, continúan en negativo y ya el jueves habían cerrado en negativo.
¿Se recuerdan que los otros días llegó a estar el Dow Jones en 44.000 unidades, casi metiéndose en 5.000? Yo le dije, si hubieran dejado a ese señor, si hubiera ido a jugar golf a Mar el Lago, eso estuviera en 50.000 unidades. Hoy, para que ustedes vean si es así o no, los mercados totalmente negativos. El Dow Jones menos 0.84 y cerró con menos 2 el viernes. 370 puntos por debajo, 43.900. El Standard & Poor's menos 0.87, el Nasdaq menos 0.91, prácticamente un 1%, pero 2% es el viernes y medio por ciento, fueron 500 puntos, 370 hoy, 370 el otro, o sea, dinero, mucho dinero que están perdiendo inversionistas, y eso es símbolo del desastre económico. No hay manera, y lo peligroso de eso, y va a repercutir en el mercado de deuda de Estados Unidos, en los bonos del Tesoro, porque los bonos se anclan en función de la inflación y del déficit fiscal de los Estados Unidos, y el paquete fiscal que él aprobó recientemente va a ampliar, ensanchar el déficit. Pero si la institución encargada de producir el dato de la inflación, ahora tú vas a poner ahí un minion de eso, de esos que obedecen, que va a poner los números que él le parezca, hablando de calificación, y cuando la calificación no está, si él te preocupara por calificación, al que no debiera tener, por ejemplo, al de salud, al desquiciado ese, el de Kennedy, que dijo que hasta que unas bacterias le habían comido parte de las neuronas del cerebro. Vaya usted a ver, estoy hablando de cosas. Entonces los mercados obviamente en negativo, porque ese tipo de actitudes, y lo que se prevé es entonces que a quien ponga ahí, si no le da números que a él le gusten, lo va a volver a votar. Entonces los mercados que usan esas informaciones, data, no es bla, 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 esos son datos fijos por institucionalización, que a él cuando le conviene lo aplaude y cuando no le conviene los critica. Los mercados no van a creer en esos números, y eso es extremadamente peligroso. Ha convertido la institucionalidad y la credibilidad de los Estados Unidos en la credibilidad y la institucionalidad de cualquier república bananera de por allá del África. Claro. Nosotros todos nos quitamos el sombrero, los economistas, los financistas, todo el mundo en función de la data que produce Estados Unidos y el mundo entero, y sobre esa se van anclando los otros, los tipos de interés, la Federal Reserve, y sobre esa se montan los otros. Entonces se está perdiendo toda la credibilidad. Y si esa es la institución que debe producir los datos de inflación, ya ustedes saben cómo lo van a coger con pinza. Pero la realidad, los mercados, las tiendas, las estanterías son obtusas, y cuando le presenten que la leche costaba tanto y ahora está en tanto, que el acero costaba tanto y ahora está en tanto, y que un carro costaba tanto y ahora está en tanto, y que un carro usado de tal año costaba, y todo eso está ahí en las redes, todo eso se busca facilísimo, facilísimo. Pero él está haciendo como el cuento aquel de matar el mensajero, y ha convertido la institucionalidad de los Estados Unidos en una banana república. Y hay otro tema, por ejemplo, con el tema de las elecciones que hay en el año que viene. Ellos tienen una mayoría mínima, pero mayoría en la Cámara de Representantes, y están haciendo una política de redistribución, que ya lo venían haciendo anteriormente, donde tenían control, de redistribución de los asientos congresionales. En Texas están haciendo unas redistribuciones para que los republicanos puedan obtener 5 votos más, 5 diputados más, a costa de unos cambios en la legislación estatal con los diputados. Los estatales, los demócratas se han ido, hasta han salido del estado. El gobernador ha amenazado con meterlos presos si no vuelven. Un lío raro ahí. A cumplir con su papel. Tienen que votar obligado por eso, o hacer quórum, 2/3 partes para hacer esa modificación. Pero el punto es que la idea es, para que ustedes entiendan simple y sencillamente, modificar la regla de juego, por ejemplo, parecido a como yo no corro mucho, déjame acercar la primera. Cuando va a batir a fulano de tal, déjame acercarla para que él llegue si da un rolincito.
donde están haciendo una redistribución para que en estados, en counties, en distritos, vamos a llamarlo de una manera, distritos, condados, en donde Trump le ganó a Kamala, por ejemplo, por encima de 2 dígitos, 10, 15, 20%, donde es seguro que ellos ganen, son estados rojos, aumenten la cantidad de esos y se reduzcan en los que los demócratas pueden ganar, o sea, modificando las reglas, cambiando eso, porque haya habido más latinos, allá han llegado más negros, y obviamente para perpetuarse. Entonces piensan hacer eso en Texas, lo están armando, están en votaciones. La idea es sumarse ellos 3, quitarle 2 o algo así, quitarle 2 a los demócratas, reducirle en estados donde ellos pueden ganar para que tengan menos y obtener 5, ahora mismo era como 28-11, una cosa así, y pasaría a 30 y pico a 7 u 8 los representantes de Texas, o sea, totalmente, prácticamente republicanos. Pero sucede que ya el gobernador de California le dijo, si ustedes hacen eso ahí, nosotros vamos a hacer lo mismo aquí, pero al contrario. Y en Nueva York y en, no sé, Minnesota, estados grandes que tienen más manejo para poderlo hacer. Oigan ustedes cómo está la política norteamericana. Aparte de todo el desastre institucional que se ha venido haciendo, vean ustedes cómo está en la parte de la justicia, en la parte política. Qué desastre. Ahorita vamos a ver entonces los detalles económicos de lo que les decía de la cancelación de la directora del departamento del Buró de Trabajo. Él la votó porque no le gustó el dato de la información de cuánto trabajo habían generado y cuánto se han perdido. ¿Fruto de qué? De su política económica, de su disparatada asunto tarifario y de que está llenándose de cuarto cuando se lo está quitando a los consumidores norteamericanos. Bueno, entonces aquí tenemos nuevo código. El código nos dota de nuevos mecanismos para enfrentar nuevos delitos. Sustituye el código que hubo desde 1844, cuando se creó la República. Era un código que estaba totalmente desfasado, no hay que hablar más nada con eso. En este nuevo código se tipifican delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, eso es las redes, la violencia económica, la difusión de deepfakes, o sea, de mentiras falsificadas y cosas preparadas así con inteligencia artificial y ese tipo de cosas. La parte de estafa piramidal, ustedes recuerdan de Mantequilla, uno que andaba por ahí haciéndose rico a costa de unos burros. Los burros eran los que ponían su dinero en manos de él. Elevan la pena para la violación sexual dentro del matrimonio, aumentan las penas de prisión hasta 40 años y hasta 60 en caso de agravamiento de infracciones graves, que hoy era 30 para lo máximo, no hay acumulación de pena, ahora habrá acumulación, creo que hasta 60. Vigilancia posterior al cumplimiento de condena y registro de agresores sexuales. Eso es importante. En Estados Unidos se acostumbra, si tú eres una persona que tuviste problemas así de pedofilia, agresión sexual a niños y eso, y te vas a mudar en un área, tengo entendido que tienes que ponerse en conocimiento a todas las personas de ahí. Y le van a alquilar a una persona que viene con ese problema para que ellos sepan u objeten, no sé, qué sé yo, cómo se maneje eso, pero por lo menos estén informados de que esa persona tuvo esos problemas porque se pierde un niño por ahí o pasa cualquier cosa, o tengan cuidado de que hay ese tipo de cosas. Esto está muy bien. Registro de agresores sexuales y vigilancia posterior al cumplimiento, eso está bien. Habla de la lucha de la corrupción, ampliar los plazos, endurecer las sanciones, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que no es el código que todos hubiésemos querido, ni los que están a favor de las causales, ni los que no están a favor de las causales, porque pudo haber sido, ya yo lo he dicho varias ocasiones acá, un mejor código. Bueno, pero ya lo tenemos aquí, creo que eso tiene un periodo de 1 año para su aplicación. Hay muchas cosas que recomiendo, y lo he dicho en varias ocasiones, aprobemos eso, el presidente ya lo aprobó, ok, fait accompli, ya está hecho. Ahora, hágase una comisión de juristas
con peso, sin inclinaciones para aquí o para allá, para que lo mejoren en los errores que pueda tener. Ahí dijo el juez Alejandro Vargas que habían muchas sanciones, penas muy elevadas para delitos mínimos que evitaban entonces, o sea, que no daba una correspondencia, porque si yo te voy a echar 20 años por un delito que es muy, muy, muy malo, no te puedo echar 15 por uno que es muy, 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 muy poco. O sea, tiene que haber una cierta correspondencia. Lo quise poner así para no enredarme en esas cosas que no son de mi incumbencia ni de mi dominio. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser, ya se han señalado, se han denunciado, pero espero que se puedan corregir. Bien, entonces ya tenemos código. Ahora mejorémoslo. Para que cuando entre en operación dentro de un año, pues tengamos un buen código, el mejor posible. Dejamos las causales, si se quiere que se haga ahora un referéndum para que se discuta una ley para aprobar las causales. Ya no se está, no sé, lo que se pueda hacer. Entonces le decía que hubo en las votaciones de la Fuerza del Pueblo, le entrevistaron al presidente Fernández que fue a votar y dio unas declaraciones diciendo, y oí un comentarista por la mañana, porque también hay otras declaraciones económicas de Moody's, de las calificadoras de riesgo, que esa calificadora le daba como, contrarrestaba esta crítica que hacía el presidente Fernández, pero eso no es, esto es, la crítica no la hace el presidente Fernández. El presidente Fernández dice que el propio presidente ha reconocido que en el mes de junio el crecimiento fue de apenas 1.2%. El presidente en la semanal lo dijo, reconocía que la población estaba sintiendo el impacto del decrecimiento económico que había tenido la economía dominicana. Entonces no fue Leonel que se inventó esos datos, él está diciendo que el presidente reconoce el fracaso de su política económica, eso es lo que él ha dicho. En un mes no se había visto en muchos años un crecimiento de 3% y eso era una aceptación de que había fracasado la política económica para impulsar el desarrollo del país. Y es gracias. Hay un análisis también de Jaime Aristi Escudero y nosotros hemos dado aquí nuestras explicaciones de por qué ese bajo crecimiento lo atribuimos nosotros al privilegio del gasto corriente perjudicando el gasto de inversión. Vamos a entrar en eso porque también Leonel critica la educación y el gasto público. Sobre la intención del gobierno de aumentar la matrícula escolar desde los 3 años, dijo que es lo mínimo que debe garantizarse el acceso efectivo a las aulas, que para eso está ese dinero, que por eso él lo criticaba sobre el uso del dinero, que no era darle los 4% ese, sino que fuera con eficiencia y eficacia, lo cual no se ha podido prácticamente lograr. Dice, los recursos para eso están, no hay otra institución del Estado que reciba tanto presupuesto. Entonces, que dejen el y que hagan lo que tengan que hacer. Y la tanda extendida la criticó Danilo Medina, que fue que la estableció justamente y que fue criticada también por nosotros porque decíamos que solamente era para que los muchachitos fueran a comer, que no se le daba inglés, que no se le daban otras cosas, que no se les ponía a hacer tareas y ese tipo de cosas, nada más para que comieran. Bueno, pero al menos era algo. Ahora por la falta de aulas, dice Danilo que dejaron 11,000 aulas en proceso y que no se han hecho y que eso era un crimen. Y realmente es criticable porque esta administración tiene 5 años y dejó a un tal Fulcar ahí que duró 2 años y dejó después a un chino ahí que llevó, que también fue otro fracaso. Y yo lo criticaba desde el principio, le decía al presidente, pero evalúe por resultado, al final por lo menos lo quitó. Pero ahí está, le dañaron 4 años de su gestión. Vamos a ver si el señor de Camps retoma, digamos, la senda del crecimiento de la educación en la República Dominicana. Pero acabamos de mezclar a MESID con MINER y lo que vamos a hacer es realmente dañar lo que está funcionando, que es el Ministerio de Ciencia y Educación Superior. Necesariamente, inventando de que se iban a ahorrar un dinero, que no es verdad que se va a ahorrar ningún dinero, cuando la reforma fiscal aquella de Hochi. Entonces hubiera sido inteligente es retirar eso
dejar eso como estaba. Ministerio de Educación, encárgate de la educación preuniversitaria y deja al Ministerio de Ciencia y Tecnología que se encargue de los profesionales, de las universidades y ese tipo de cosas, que son ámbitos criticados por los especialistas, por los directores de las universidades y todo el mundo, pero el gobierno salió con aquello, se olvidó de que no ha podido hacer las correcciones en otras instituciones que realmente sí van a producir ahorro y va a dañar una que está bien mezclándola con una que está muy mal. La que está bien es la MESID, mezclándola con la que está malísima, que es educación. Ustedes ven, no hay una racionalidad ni siquiera en cuanto a eso. Por otro lado, hay unas quejas en las caobas. Dicen que están denunciando apagones prolongados y cobros indebidos y abusos en Edesur. Yo no entiendo por qué, porque ha habido una cierta mejoría. Entonces, ¿por qué? Y se suspendió aquel plan que se iba a darle interrupciones de 4 horas, de lunes a viernes, en un plan prediseñado. Se suspendió, entonces, ¿por qué le están dando? Dice, en ocasiones el sector pasa más de 7 horas sin energía. Eso no debiera ser realmente. No debiera ser. Entonces, porque o se aplica el plan que era bien distribuido y si se retiró, no hay razón entonces de que hayan sectores. Ahí vimos, sí lo vimos, quemando gomas en esa zona. Cuando la población se tira a la calle a hacer esas protestas, realmente es porque le están dando una lata realmente fuerte. Vamos a hacer una pausa para venir entonces con los temas económicos y una interesante entrevista que le hicieran a mi amigo y profesor Jaime Aristi Escuder sobre los temas económicos que son de importancia para nosotros y van de la mano con justamente esas críticas que acaban de hacer los expresidentes Fernández y Medina. Una pausa, esto es Economía y Mercado.